Hola, ¿qué tal compañeros y docentes? En esta ocasión venimos a presentar el video teórico de la evaluación número 3 de la materia líneas de transmisión y guías de onda. En este video práctico veremos los métodos de acoplamiento de las líneas de transmisión, entre ellos como brazo de reactancia, brazo sencillo, brazo doble, entre otros. Mi equipo está conformado por Rodrigo Sebastián García Tagle y un servidor, Bertrán Parres Jesús Carmelo. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría impartir un poco de la introducción acerca de la carta de Smith. Traté de hacerlo de lo más sencillo posible para que ustedes pudieran comprender cómo es el funcionamiento, así como los beneficios que tenemos. En este caso, la carta de Smith es una herramienta gráfica para resolver problemas de líneas de transmisión. Una de sus aplicaciones, por ejemplo, sería determinar la impedancia del punto de alimentación en una antena, las longitudes aleatorias de la línea, entre otras aplicaciones. También puede usarse para otros propósitos, por ejemplo, diseñar acopladores de impedancia. En cuanto a una pequeña definición, tenemos que es un diagrama polar, el cual se caracteriza por el lugar de ser un plano cartesiano, como comúnmente estamos acostumbrados a manejarlo. Es un plano hecho con puros círculos, básicamente, el cual tenemos una parte resistiva en cuanto a la relación de onda estacionaria, una constante y curvas en radiales, las cuales representan desfases geométricos con un cierto valor en las líneas. Como parte de su origen, tenemos que fue inventada por Philip Smith, de ahí el nombre Carta de Smith, en 1939, mientras trabajaba por RCA con un ingeniero japonés Kurawa. La carta de Smith fue desarrollada en los laboratorios Bell debido a los problemas que tenía para calcular la adaptación de las antenas a causa de su gran tamaño. En solución, Smith decidió crear una carta para simplificar el trabajo de la ecuación de Fleming. Como parte de ventajas principales de las muchas ventajas que tenemos, puede decirse que ahorramos mucho tiempo en cuanto a los cálculos, debido a que normalmente si lo calculamos por parámetros primarios o secundarios o el método que sea a evaluarse, en este caso únicamente trazamos un punto de partida, un punto número A, y pues, vamos haciendo los pasos simultáneamente, los cuales van a dar valores de impedancia, entre otros. Igual tenemos como la característica más avanzada de los circuitos, debido a que puede implementarse a los rayos de microondas, entre otras. Una de las principales desventajas es que al ser un método gráfico manual, dependemos mucho de los factores por los cuales pues trazamos los círculos, las líneas, etc. Porque, por ejemplo, nuestro valor puede variar mucho por el grosor del lápiz, si nos ponemos en un punto más cerca o menos lejos del compás, por ejemplo, utilizamos el compás y nos podemos milímetros, son milímetros los cuales los podemos mover, los cuales son los que hacen que varíen nuestro resultado. Igual influye mucho la percepción de cómo tengamos pues los números, cómo contemos los decimales, debido a que es un método gráfico, es muy aproximado, pero dentro de lo que cabe es bastante preciso. Como partes de la carta tenemos que pues las siguientes. Como podemos ver, tenemos una impedancia, la cual parte desde... Como parte de la carta, tenemos los distintos círculos, el cual es el círculo R0, el circuito ZO, las resistencias constantes, un círculo unitario que nos va a servir más que nada para trazar los brazos reactancia posteriormente. Tenemos los distintos parámetros de movernos de la carga hacia el generador o del generador hacia la carga. Y lo que comentaba, que básicamente es un plano cartesiano, pero en este caso con funciones senoidales, con círculos, el cual pues parte de la función de la carta. Por parte de las fórmulas empleadas en vista en el curso de líneas de transmisión y guías de onda, tenemos algunas de las fórmulas más básicas, como por ejemplo para sacar el KR, el coeficiente de reflexión, la ZO normalizada, igual tenemos la impedancia normalizada, entre otras. Como una pequeña conclusión, podemos decir que por parte de nuestro equipo es sorprendente que una herramienta gráfica desarrollada hace más de 80 años, es mucho antes de que existieran los diseños de reflexión, como ahora los conocemos, sea todavía uno de los recursos más importantes o de mayor impacto en nuestra materia, en nuestra carrera.
debido a que pues forma parte fundamental, así como los cálculos, nos ahorra el tiempo, entre otras maneras. Esto que lastimosamente con el pasar de los años siento que la investigación se ha retrasado en lugar de avanzado, en el caso de que anteriormente se descubrían mayores cosas que ahí iban a ayudar o sea, ayudaban con factores posteriores de los que se estaban creando. Y eso es lamentablemente ya no se ve hoy en día, únicamente pues se crean ciertas aplicaciones, van centrados directamente a un área en concreto, ya no es como que sea tan general o para un apoyo mutuo, todo ahora es muy privado. A continuación vamos a ver un poco de los pasos a seguir, en este caso de brazos en serie y brazo en paralelo, que básicamente son casi los mismos, en el cual podemos, pues como ya hemos comentado, normalizar una ZL, la cual será nuestro punto A. Se dibuja el círculo de la ROE y marcamos el punto G1, el cual también se mueve de ZL, donde ZD parte de la parte real hacia un punto B. Igual se localizan los conjugados para tener el punto C. Nos movemos del cortocircuito o circuito abierto, dependiendo de lo que nos indique el problema. Con el brazo paralelo tenemos las mismas características. En lugar de que este pues prácticamente, al estar en paralelo, normalmente siempre suele moverse 180 grados. Pero básicamente pues todo parte de lo mismo. En este caso nos vamos a mover del circuito abierto, que es lo que ya comentaba anteriormente, que parte de un punto E al punto D en sentido horario, obteniéndose la longitud de un brazo. Bueno, como parte de mi primera participación, voy a empezar con el ejercicio número 1, que nos dice lo siguiente. Calcula de la siguiente manera el coeficiente de reflexión de onda estacionaria cuando ZL 125 más 50 ohms y una ZO de 35. Aquí tuve un pequeño error, me faltó poner la J50, pero pues es imaginario, ¿no? Utilizando las fórmulas correspondientes para su realización. Primero que nada, ordenamos nuestros datos, los datos que nos da el mismo problema, el cual es una ZL de 125 más J50, una ZO de 35 ohms. También tenemos las fórmulas que ya habíamos usado anteriormente, el cual es el KR, que va a ser ZL menos ZO sobre ZL más ZO. Para calcular la ROE tenemos 1 más la magnitud del KR sobre 1 menos 1, la magnitud del KR. Para localizar el punto en la carta únicamente tenemos que hacer ZL entre ZO. De igual manera, un punto a destacar es que si no tenemos los conocimientos básicos para cambiar de rectangular a polar, se nos va a dificultar un poco este tipo de método debido a que se ocupan muchos ángulos y ciertas funciones. Cabe destacar que la calculadora debe estar en radianes para tener los cálculos correctos. En este caso partimos de igual para los que no tienen mucho conocimiento, aquí le pongo igual la fórmula, que es rectangular a polar. En este caso pues tenemos que elevar nuestra ZO al cuadrado más la ZL al cuadrado. Posteriormente a eso tenemos el resultado, que en este caso es 102.956314, y para el ángulo únicamente tenemos que emplear la función de ángulo tangente a la menos 1 sobre la parte imaginaria entre la parte de ZO, lo cual nos va a dar un ángulo. Posteriormente estos ángulos se restan junto con el valor de abajo, el cual aquí estamos apreciando, que en este caso es 0.302 y 0.50, el cual nos va a dar un ángulo de 0.204214. Continúo. En este caso calculamos la ROE con el KR ya previamente calculado, el cual pues ya tenemos aquí en pantalla, el cual empleamos la siguiente fórmula, la cual es 1 más KR sobre 1 menos la magnitud del KR. Posteriormente lo pasamos a la sustitución en la fórmula y nos va a dar una ROE de 4.183. Posteriormente calculamos ZL para tener nuestro primer punto en la carta de Smith. Tenemos que ZL va a ser igual a 125 más J3, la parte imaginaria, 3 sobre 35, el cual nos va a dar una ZL de 3.5714 más J 1.4285. En este caso voy a utilizar el simulador debido a que con la carta tenemos ciertos problemas porque debido a la impresión se dificulta mucho para ver los valores. Y también sirve de que ponemos en práctica el uso de simuladores. En este caso, como ya habíamos mencionado, aquí podemos ver el simulador proporcionado por el docente en la materia de líneas de transmisión.
el cual pues básicamente nos vamos a ubicar en la parte real y en la parte imaginaria. Aquí como podemos ver tenemos la impedancia normalizada, que eso va a ser nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. De igual manera tenemos el factor de normalización de 35 ohms, cual tenemos ciertas funciones para movernos hacia el generador, hacia la carga. En este caso nos vemos hacia el generador. En este caso los valores no son algo muy precisos, por lo que ya hemos comentado, que debido a que si en la carta a veces no son tan precisos, en un simulador pues un poco menos, debido a que tenemos que ubicarnos en cierto punto específico. Aquí por ejemplo se nos desfasa por 3.013, pero pues el resultado sigue siendo el mismo o aproximado, que es lo que buscamos. Tenemos los valores de ángulo del KR, que nos dio similar al problema anterior. Tenemos la ROE, que nos dio es así un valor muy aproximado, así como la parte imaginaria. En este caso, pues aquí como podemos ver, ubicamos la parte imaginaria, que va a ser estas líneas senoidales que suben. Como podemos ver tenemos 2, 1, punto 5 y punto 2. Los ubicamos en el punto correspondiente y así como en la parte real también. Mi compañero continuará con el acoplamiento en brazo reactancia, en este caso como brazo sencillo. A continuación, yo les hablaré sobre el acoplamiento de brazo sencillo. Bueno, el brazo sencillo consiste en agregar un tramo de línea que simula la parte reactiva contraria para cancelar dicho efecto y así conseguir ZL y ZO. El brazo sencillo se utiliza para parámetros de distancia y longitudes. Uno de sus parámetros es la I, que se encarga de acoplar la parte imaginaria de la impedancia de salida. La D, que sirve para calcular la distancia. En esta diapositiva les presento los pasos para identificar el tipo de acoplamiento. Paso 1. Normalizamos en la carta de Smith y nos colocamos en el círculo de la ROE, que trabajaremos con impedancias. Paso 2. Círculo unitario, así como los dos puntos de intersección, círculo unitario y círculo ROE de la carga. Paso 3. Punto de intersección a moverse, el cual será el primero más cercano yendo al generador. Paso 4. Sacamos la impedancia normalizada. En el paso 5 sacamos la distancia, así como en el paso 6 encontramos la posición y nos ubicamos en la carta. En el paso 7 trazamos una línea en el centro. En el paso 8 A parte de la dirección a tomar del brazo. Bueno, con los pasos mencionados pondremos en práctica en el siguiente problema de brazo sencillo. Una línea de transmisión tipo coaxial posee una ZO igual a 45 ohms. Con un factor de propagación de 0.5 alimenta una carga de ZL igual a 60 más J 20 y una frecuencia de 600 MHz utilizando un brazo de reactancia en cortocircuito. Bueno, primero que todo rescatamos los datos que nos da el problema. En este caso nos da la frecuencia, que es igual a 600 MHz, nos da la ZL, que es igual a 60 más J20, nos da ZO, que es igual a 45 ohms, y nos da y nos da el factor de propagación, que es igual a 0.5. Bueno, primero que todo normalizamos para poder ubicarnos en la carta. Esto es igual a ZL, es igual a ZL entre ZO. Sustituimos con los datos ya obtenidos del problema, que es igual a Z60 más J20 entre 45 ohms, que ZL es igual a 1.33 más J.44.
A continuación se muestra cómo trazamos nuestro círculo unitario en la carta, localizamos los respectivos puntos de intersección. Nos movemos al punto más cercano debido a que no nos dieron Nos movemos al punto más cercano debido a que no nos lo indican. Nos desplazamos al punto más conveniente, a la parte resistiva, que en este caso es 180 grados. Después obtendremos nuestro punto B, el cual es B es igual a 1 menos J 0.42. Después trazamos una línea prolongada para ver cuánto tenemos de longitud, la cual es 0.35 lambda, la cual le restamos la longitud del punto A, que esto es igual a 0.55 lambda, y D terminaría, el cual B terminaría valiendo 1 menos J 0.42. De lo cual D terminaría valiendo 0.202. Después ubicamos la parte reactiva, que será el punto de intersección, en este caso es C, que vale 0.42, dándonos una longitud de 0.48. Al tener un cortocircuito, este es 0 lambda, por lo que la longitud es la misma, que esto equivale a 0.048 lambda. Después nos colocamos en el punto 1 debido a que es el centro de la carga. Después determinamos que esto es igual a 0.0 lambda menos 0.048 y termina valiendo 0.048 lambda. Bueno, el problema nos pide determinar el factor de propagación. El factor de propagación se calcula con la fórmula que se muestra en la diapositiva, que esto es igual a lambda Esto es igual a lambda igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia por el factor de propagación. En este caso solo tendremos que sustituir la fórmula, que esto es igual a 3 por 108